Bienvenidos al Mundo de las Madres, un espacio donde vamos a hablar de lo que es ser madre sin filtro. Hoy estamos acá con Juli Puleo de Ayma Mucha, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juli, antes que nada, presentame a tu hijo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu relación? Mi hijo, ¿qué decirte? Se me empieza a caer la baba ahora, momentos culminantes. Nino se llama. Tiene 5 años, en septiembre ya en poquito tiempo cumple 6, no lo puedo creer que ya vaya a tener 6 años. Es un personaje hermoso, es muy gracioso, es muy ocurrente, tiene una forma de humor que es súper divertida, es músico, ya compuso 4 canciones, mi hijo. Le encanta jugar a que toca la guitarra y que toca la batería y arma canciones, arma poesías, arma rimas. Es como un artista. Bueno, nada, yo actriz toda mi vida, así que supongo que de algún lado esas cosas salen y más todo lo que trae él, ¿no? Con sus ocurrencias. Va cambiando de personaje. Ahora está, obviamente, en mundo mundialista, cambió, ahora es el Dibu, pero ha pasado por que era él, Galaxia de Pequeño Pez, él era Topa, él era Cerati, él era Messi, ahora es el Dibu. Bueno, vamos cambiando de artista. ¿Qué le gusta tocar? ¿Qué música toca? Todo, le copa desde, ¿Todo? Sí, rock nacional le encanta porque, bueno, en casa, medio que lo que vamos escuchando le copa. Toca muchas canciones de Él mató a un policía motorizado, fan. Muy bueno. Sí, pero porque, Me bueno, gusta, me los gusta. padres, fan, así que va escuchando un poco de todo. Y después sí, le gusta mucho la música también que escuchamos mucho en casa, esto, Pequeño Pez, Pim Pau, hay algo bueno, Magdalena Fleitas, que somos re fans también en casa, hay algo de la música infantil hoy argentina que es espectacular, que es hermosa para los chicos que te dan ganas de escuchar a los grandes, Ni Locos, otra gran banda para chicos que a uno le dan muchas ganas de escuchar. Así que sí, escuchamos de todo un poco. Bueno, me dijiste que sos actriz. Soy La actriz. pregunta que te quiero hacer es, ¿qué papel te preparó menos para la maternidad? Qué buena pregunta. Mira, para decirlo así como concretamente a nivel personajes que he realizado, yo creo que debería decir Josefina Manresa, que fue el último personaje que hice en teatro, que es la mujer de Miguel Hernández, un poeta español. Y bueno, ella era una madre así como muy, muy ama de casa que vivía para sus hijos y llevaba a sus hijos a todos lados y muy abocada solamente como a eso. Hoy te puedo decir que ese papel, y bueno, yo no soy solo eso y no creo que la maternidad sea solo eso. Entonces quizá podría pensar que ese es un personaje que está bastante alejado de la realidad de la maternidad. O por lo menos de la mía. ¿Qué es lo último que pasó en tu casa que jamás subirías a redes? Mira, subo bastante las cosas que pasan en casa a redes porque así nació Ayma Mucha y de eso se trata un poco mi comunidad, como medio que las cosas que me van pasando a mí, mis experiencias personales, son las que me hacen de algún modo reflexionar o tener la necesidad de compartirlo con la comunidad. Pero si tuviese que pensar... Mira, te voy a ser muy honesta, la realidad es que medio que cuento todo, desde los conflictos que he tenido con mi pareja, y he contado que hicimos terapia de pareja durante un montón de tiempo, mis crisis existenciales con la maternidad, que en este momento, bueno, mi hijo con 5 años, ya casi 6, está adoptando, yo digo, una nueva personalidad, ¿no? Estoy en la nueva versión de ser una mamá diferente a la del cachorrito, más chiquitito, más moldeable, más que bueno, él se adapta un poco a cómo yo materno o mis maneras de maternar. Y ahora Nino, bueno, se está imponiendo y eso de imponerse también te lleva a, bueno, por lo menos a mí me está costando bastante ser mamá de un nene más grande. Yo siento que era mejor mamá de nene pequeño. Así que no sé, estoy tratando de pensar, pero no se me ocurre decirte qué cosa no contaría. Vos todo lo que te pasa, todo lo subís a redes, no pones un filtro y decís, che, esto bueno, esto no lo subo. No subo cuestiones muy personales que tienen que ver Claro. con, no sé, con la vida de mi familia, mi madre, mi cuñada, mi suegra, mi hermana. Digo, no cuento detalles, pero sí cuento reflexiones sobre situaciones. Eso sí, o sea, quizá no saben en detalle cómo vivo porque no soy muy bloguera, o sea, no es que yo hago blogs, nunca en mi vida hice blog de mi día, por ejemplo, no soy ese tipo de influencer, voy a decir, para nada, pero sí cuento
situaciones, he contado situaciones muy críticas de mi vida o de mi maternidad y también situaciones súper felices o cosas que opino así como muy contundente, por ejemplo, que no quiero ser mamá de nuevo y que estoy bien con un solo hijo, esto, como te decía, cuestiones de la pareja, cuestiones del puerperio, mis angustias posparto, todo lo cuento bastante, pero sí, con el filtro de que primero, como siempre le digo a las mamuchas, primero lo tengo que bajar un poco a mi conciencia y entender para qué voy a compartir eso. Siempre le trato de encontrar ese para qué. Contame de la Juli de antes, actriz, comunicadora. ¿En qué estabas cuando te enteraste que ibas a ser madre? ¿Te imaginabas que ibas a ser madre? Sí, la verdad es que me imaginaba porque o sea, no me imaginaba que iba a llegar tan rápido. Yo soy de las afortunadas y de las de privilegiadas que con marido dijimos como, bueno, ¿y si tenemos un bebé? Y fue, ok, estoy embarazada, así, como muy rápido. Así que sí, me lo imaginaba, pero bueno, yo lo que no me imaginaba era todo lo que iba a pasar post maternidad, digamos. O sea, yo toda la vida pensé que lo único que iba a hacer era actuar. Desde los 17 años que salí del colegio, empecé a trabajar como actriz. Antes estudiaba ya desde muy chiquita, desde los 8 años empecé a estudiar teatro, canto, danza, y desde los 17 años empecé a trabajar. Y hasta los 32, que llegó Nino y llegó la pandemia, que fue lo que realmente me hizo frenar. Yo estaba actuando, estaba con una obra y estaba por empezar a ensayar otra. En relación a lo que haces vos, ¿no? Ujú. ¿Cuánto influye lo que capaz se ve en las películas o en las obras, como la figura de las madres, ¿no? Que se ve en las películas y las obras? ¿Cuánto influye en la mente de cómo se imagina una mamá después que tiene que llegar preparada al momento de tener un hijo? Todo y nos han cagado el cerebro, voy a decir. Lamentablemente la figura que tenemos de la maternidad, ¿no? Es bastante rosa, ¿no? Hablamos siempre, yo digo que hay dos momentos. Por un lado está el mundo de la madre que se ve siempre vimos en la tapa de las revistas, sobre todo, bueno, las mujeres de mi generación, que venimos de las tapas de las revistas de los 90 en adelante, donde estaban las famosas que tenían a su bebé y a las 2 semanas salían en bikini en la tapa de la revista diciendo: yo doy todo por mis hijos, desde que soy mamá mi vida cambió y soy feliz, estoy espléndida, volví a trabajar, tengo mis hijos y todo fluye hermosamente. No sé, como viste esas tapas de revista donde vos veías a la madre recién parida o esto, saliendo del sanatorio vestidas de blanco, impolutas, peinadas, maquilladas. Y vos decís, bueno, esa es la manera en la que uno piensa en la maternidad o en la madre puérpera o en la madre que acaba de nacer, ¿no? Y eso obviamente no tiene nada que ver a la mayoría de las mujeres que acaban de parir. No estoy diciendo todas porque nunca podemos generalizar. De hecho, esas mujeres salen vestidas así. Puede ser por presión social, puede ser por lo que sea, pero salen así. Y hay otras tantas que no salen en las revistas y también seguramente se peinan, se maquillan y pueden salir de esa manera del sanatorio. Pero no es realmente la mayoría y eso obviamente nos ha quemado la cabeza. Lo mismo con la lactancia. Yo siempre digo lo mismo, estamos muy preparadas para cuando nace ese bebé, pensaste en qué cochecito le vas a comprar, la ropita, si vas a hacer colecho, no vas a hacer colecho, si vas a hacer esto, no. Todo lo que le pueda llegar a pasar a ese bebé lo pensaste, preparaste el bolso, pero en general no estamos tan preparadas a qué nos va a pasar a nosotras, desde nuestra salud mental, de cómo vamos a llevar adelante o no vamos a llevar adelante una lactancia, qué necesitamos de nuestro entorno. Como toda esa preparación no está y la imagen siempre está puesta en esa mujer impecable, impoluta y la imagen de la mujer dando la teta, ¿no? O sea, en la mecedora, cuántas publicidades hemos visto o escenas de pelis de la madre dando la teta, el rayo de sol que entra por la ventana, todo idílico y perfecto. Y de ninguna manera eso tiene que ver con la realidad. Y bueno, es eso, ¿no? Me parece que sí, que influye un montón a lo que idealizamos, no solo las mujeres. Y eso también creo que a veces es más difícil, porque si fuese un hecho nada más de las mujeres, bueno, después el territorio, vivir la
la maternidad, bueno, ya nos va cambiando y vamos pasando ese de boca en boca, pero también pasa, y creo que influye mucho más ahí, en el entorno, donde quizá tenés a ese marido que te dice, dale, pero mira la Pampita, está a los 15 días bailando el caño, está impecable, está perfecta, y vos estás acá que te estás quejando de que te están chorreando las gomas, ¿entendés? Y estás en tu casa y no te puedes levantar. Y es eso, ¿no? Como hay una imagen quizá de afuera muy idealizada sobre que esa mujer nace madre y puede todo y está perfecta y a los 15 días va a estar fantástica, y vos te encontrás en tu casa en un duelo, en una angustia, en un no saber cómo cuidar ese bebé, o no saber todo lo que pensaste que ibas a saber cuando nace tu hijo, y ahí agárrate, Catalina. Me hablaste de puerperio. Ujú. ¿Me contás un poco lo que es? Y después te voy a hacer algunas preguntitas. El puerperio. El puerperio, en realidad, por definición, es el posparto. Es ese momento inmediato que sucede ni bien nace un bebé, y aparentemente y supuestamente se han dicho hasta hace, por suerte, poco tiempo, porque ha cambiado un poco la historia y venimos trabajando mucho en las redes sociales, y muchas profesionales de la salud perinatal están trabajando mucho en poder traer este mensaje que no dura 40 días. Eso de los 40 días tiene que ver solamente con una cuestión fisiológica de que los órganos vuelven a su lugar 40 días después de que ese bebé sale de la panza. Pero el puerperio es mucho más allá de lo físico. El puerperio es un cambio radical a nivel psicológico, emocional, vincular y hormonal. Y yo siempre digo que para mí el puerperio es como si las mujeres estuviésemos viviendo en cámara lenta. Como ese velo que tenés un poco que te hace ver la vida como medio nublado, y que no entendés si estás en esta realidad o estás en una vida paralela, pero vos ves a la gente que sigue viviendo su vida normal y que va pasando, y que la gente sigue teniendo los mismos problemas, y que se sube al colectivo y que va a trabajar y que vuelve, y vos estás como en cámara lenta, en un loop rarísimo que no sabes si es la mañana, la tarde, la noche, la madrugada. Es como ese mareo mental que un poco te trae esa desorganización de la llegada de tu bebé y del nacimiento de ser mamá, y que va menguando y que se va organizando y ordenando, y que lleva por delante para mí toda la vida, porque para mí el puerperio no tiene fin. Una vez que una nace madre, en algún lugar de su cerebro ese puerperio sigue estando, porque tu cerebro está conectado a tu hijo, ¿no? Y está difícil volver a ser una sola. No, cambiás Ya cambiás está, para cambiás toda la para vida. siempre. ¿Qué es lo que más te sorprendió del puerperio? Eso que decís, esto no me lo había contado nadie. Bueno, el duelo de esa sensación de estoy muy feliz, como esa bipolaridad, voy a decir, que estoy muy feliz, me siento muy contenta con esta persona. Realmente la sensación esta de llorar de felicidad, de ver a mi hijo y decir, no puedo creer todo lo que amo a un ser humano, que ni siquiera conozco, que hace 1 minuto y medio que está acá afuera, y lo veía y era emoción total, y al mismo tiempo estar sintiendo que, che, yo no sé si quiero estar en esta escena, ¿no? Como... pero no quitaba ni un poquito el amor a mi hijo, pero era como, ¿dónde está mi vida anterior? Yo me la pasaba yendo de ensayo a ensayo, iba a actuar, improvisaba. La vida era una improvisación, ¿entendés? Como, bueno, no tengo horarios, o los horarios son en base a mi propia existencia, ¿no? Lo que quiero y lo que no quiero hacer, a la hora que me quiero levantar o no. La relación esta de sentir que podés amar mucho a una persona y al mismo tiempo estar duelando quién no vas a ser nunca más en tu vida. Eso fue lo más difícil. Y siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero a los días de ser mamá, de repente me vino la imagen de mi hermana mayor, que había sido madre hacía 5 años atrás, y que fue la primer como mujer dentro de mi adultez, digamos, que fue mamá. Y que yo recuerdo que salía de su casa y decía, pero qué tipa exagerada, pero solamente tuvo una hija, o sea, ¿por qué está así? ¿Qué exageración todo lo que le pasa? Como me parecía que era una exagerada total, y no podía entender
entenderla y no la supe acompañar, ¿no? Como, porque no se hablaba de puerperio, ni en las redes sociales, ni en el círculo íntimo, no había información en la época que mi hermana, que tampoco fue hace 10 siglos, mi sobrina tiene 9 años, y no se hablaba tanto. Y cuando yo nací madre, dije, wow, Antonella no era una exagerada. O sea, realmente lo que le estaba pasando era completamente normal, y así un poco salió mi necesidad de salir a hablar en las redes sociales y decir, che, esto tenemos que hablarlo todas. No puede ser que no estemos hablando de lo que es el puerperio, que no puede ser que me pasó con un amigo de mi marido que tiene 4 hijos, y en una conversación, pobre mi marido, yo le quemaba la gorra, el puerperio, el puerperio, el puerperio, estaba teniendo una conversación con el amigo y no sé qué, le nombra el puerperio mi marido, y el amigo le dice, ¿el puerperio? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué? Y yo me indigné y digo, el flaco tiene 4 hijos, pobre mujer, ¿entendés? O sea, la mina vivió 4 puerperios y el chabón ni enterado de la palabra, pero no por la palabra, sino por todo lo que implica hablar de eso, ¿no? Y es así, o sea, la realidad es que yo creo que la pandemia, que fue el momento donde las redes sociales hicieron un boom, así como muy fuerte, y todos empezamos un poco más a mostrar las casas, las vidas, lo que nos pasaba, y empezar a hablar un poco más en voz alta de las cosas que empezamos a sentir. Una de las grandes batallas ganadas, creo que de este último tiempo, es eso, ¿no? Como la posibilidad de un montón de mujeres saliendo a decir, che, esto también pasa, y eso no nos hace unas personas desconectadas de nuestros hijos. No es que no queremos a nuestros hijos, no es que no los cuidamos, al contrario, o sea, la mayoría somos mujeres recontraconscientes del cuidado y de la crianza, pero que también queremos decir todo lo que implica, ¿no? Criar, cuidar, maternar, ser mamás. ¿A quién intentaste pedirle ayuda en ese momento, en el puerperio? Yo tuve la fortuna de... a mí me encanta hacer terapia, o sea, hago terapia realmente desde muy chica y me parece que es un espacio fantástico. Entonces tuve la suerte de avivarme, y embarazada de 16 semanas cambié de psicóloga para tener una psicóloga que sea psicóloga y dula. Yo tenía información que también, por suerte, digo, y esto también lo traigo mucho en la cuenta, la importancia de la información de valor, de saber quiénes son estas figuras fundamentales para una embarazada, una dula, una psicóloga perinatal, son figuras súper importantes, y bueno, mi psicóloga era psicóloga y dula, entonces ella fue quien me acompañó durante todo mi embarazo y en el puerperio, y ella... Siempre, o sea, yo la cito siempre porque me parece fantástica. Ella nos decía constantemente a mi marido y a mí, que algunas sesiones las tenía con mi pareja, yo lo que les estoy contando cuando estábamos embarazados, yo lo que les estoy contando, esto es el mapa del territorio. Y seguramente ustedes me están escuchando, pero están pensando, esto a mí no me va a pasar. Esto ni idea, lo que está diciendo es desquiciante, no me va a pasar, no. Pero después, cuando suceda, vamos a volver a hablar de este tema. Pero yo se los tengo que contar y avisar. Y lo cierto es que no es lo mismo el mapa del territorio, o sea, cuando te cuentan, que cuando lo vivís, ¿no? Que transitar ese territorio. No es lo mismo que te digan, mira, en esta zona hay un cocodrilo. Tenelo en cuenta, que llegar ahí a la selva y encontrarte con el cocodrilo cara a cara, ¿no? Como eso es lo mismo con la maternidad. Mi dula, cuando yo llegué a esos lugares, era tal cual. Yo pensé que esto no me iba a pasar y me está pasando y no la puedo creer y me está doliendo un montón. Entonces, sí, mi psicóloga fue como mi primer lugar seguro y al que recomiendo siempre, y en la cuenta soy una abanderada de las psicólogas y las dulas y las puericultoras. Yo digo, las mujeres ángeles de la guarda de las mujeres. Y por otro lado, tuve también la suerte de tener una pareja muy, muy consciente y muy disponible para recibir mis necesidades. Entonces, también en casa, pensá que estábamos en pandemia, entonces no se podía salir, ¿no? Era todo videollamada y por ahí. Y después, bueno, la China, que es con quien inicié Aymamucha, ella en Estados Unidos y yo en Argentina, así que a 9.500 kilómetros de distancia, igual las dos viviendo lo mismo, porque ella estaba puérpera, de 15 días de diferencia tuvimos nuestros hijos, y siempre digo lo mismo, no hay nada mejor que una mamá para otra mamá.
una que esté viviendo lo mismo es la mejor compañía. O sea, me hablaste de que tu psicóloga Dula Sí. te contaba, digamos, el mapa de territorio, ¿no? Sí, como mira, por acá va a estar pasando esto. Por acá va a estar pasando esto. Bueno, y vos me hablaste de tener la zona donde está el cocodrilo. Quiero que me cuentes cuál es el cocodrilo para las madres. Muy bien, me encanta. Bueno, hay varios cocodrilos escondidos en la selva. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que ir ahí sigiloso. Bueno, para mí el primero fue esta angustia que te cuento, ¿no? De esta sensación que yo tenía, de que yo creía realmente el dicho de van a ser tu hijo y vos lo vas a saber codificar. Vos vas a saber lo que le pasa, de qué se trata cada llanto, qué va a necesitar en cada momento. Y de repente estábamos Nino y yo en casa y era como, no tengo ni puta idea de lo que le está pasando a esta persona. Yo ya le estoy dando todo lo que creo que puedo darle y aún así esa sensación de yo siento que no es suficiente, que yo no soy suficiente, que como... Porque en realidad es una engaña pichanga y ese es el primer cocodrilo, la salud mental, ¿no? Como ese lugar al que podemos llegar en el puerperio muy sensible y es como una línea delgada y finita donde hay una... Realmente las mamás, si podemos estar libres de propios prejuicios, podemos estar muy acompañadas y sostenidas, disponibles emocionalmente, podemos decodificar qué le pasa a nuestro bebé. Pero para eso, bueno, el nivel de privilegio que tenés que tener para estar así de tranquila y poder entregarte a ese fluir ida y vuelta, es como que no sé, es del orden del milagro, voy a decir. Pero... ese primer cocodrilo es la salud mental, es esa cosa de sentirte todo el tiempo que no sos suficiente, que das la teta y que quizá no lo llena, quizá no es suficiente, que lo estás teniendo a upa, te pones el fular, lo tenés todo el tiempo al bebé y sentís que quizá al bebé se le está faltando algo, pero bueno, es todo el tiempo ese juego que pasa con que vos te encontrás con tu propio bebé, con vos misma, ¿no? Ahí aparece mucho en el inconsciente tu infancia, como a vos te maternaron, como a vos te cuidaron, y entonces ahí la salud mental es el primer monstruo más grande que si uno no lo está cuidando y está observando y está encontrando estos espacios de cuidado donde haya un otro que sepa escuchar, ¿no? Y que sepa contener y que sepa trabajar con vos, se te puede ir todo a la bosta, voy a decirte, así de sencillo, porque hay muchos temas de salud mental materna que terminan en depresiones posparto porque las mujeres no tienen espacio para hablar de lo que les está pasando. Bueno, para eso también estamos acá. Sí, y es tan importante, y yo agradezco tanto estos espacios de verdad, porque visibilizar cada vez más la maternidad en general con todos los colores es súper fundamental. Es súper fundamental. Juli, gracias a vos por venir a compartir tu experiencia. ¿Cuál es la mentira más grande que se le hizo a una embarazada? Yo creo que, por un lado, esa de vas a ser feliz, ahora a partir de ahora tu vida va a cambiar y vas a conocer al amor de tu vida y todo va a ser color de rosa. Eso es una gran mentira porque si bien... Obviamente nuestros hijos en algún punto son el amor de nuestra vida y damos todo por ellos y amamos, no es lo único que sucede, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un gran fallo, ¿no? En esa frase que uno la dice con la mejor intención, pero bueno, es compleja. Son frases, creo que esto hoy en día también se está viendo mucho y a veces... Voy a decirlo también, a veces nos vamos un poquito de la raya y entonces en la cuenta llegan un montón de embarazadas diciendo estoy muerta de miedo porque están tirando tanta data del mal, digamos, sobre la maternidad que me cago de miedo y eso es malísimo. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Como siempre, cuando hubo tanta cosa desde un lado y hubo tanto mundo rosa sobre la maternidad y todo lo increíble y no se hablaba... Bueno, un poco para que el equilibrio sea justo, se fue todo a lo dark, ¿viste? Y ahora hay que un poco evitar los grises, que es importante, ¿no? Como no es ni una cosa ni la otra, no es todo una cosa ni es todo la otra cosa, sino es como, bueno, estás embarazada,
algunas mujeres embarazadas la pasan increíble y otras mujeres la pasan como el traste. Esa creo que es otra gran mentira, porque decimos embarazadas, también es como el embarazo es el mejor momento de tu vida. No, hay mujeres que la pasan muy mal los 9 meses, realmente. O esto, vas a parir y nace tu hijo y lo ves y ya, conexión total. Y no, hay un montón de mujeres que no les pasa eso, ¿viste? Y entonces como de frases determinantes sobre la maternidad, creo que hay que erradicarla, por favor. El cuerpo, ¿no? El desborde, el llanto sin motivo, esas cosas por las que pasa, digamos, una mujer en el puerperio, Ujú. mismo en el embarazo. ¿Qué consideras que para vos, en, digamos, tu situación fue lo peor? Y cuando vos dijiste, che, acá toqué piso, toqué fondo. No, yo me acuerdo un mensaje que le mandé a mi psicóloga, me encerré en el baño y le mandé un audio larguísimo, eterno, tipo monólogo, verborrágico, así catártico, diciéndole, yo voy a necesitar contratar una persona para que 24/7 me diga lo que yo tengo que hacer con este nene, porque yo no sé lo que estoy haciendo. Todo el tiempo tengo miedo de estar haciéndolo mal, porque si le doy la teta siento que es mucha teta, si no se la doy siento que le falta, si cuando se duerme no quiero cerrar los ojos porque tengo miedo que le pase algo, como me sentía completamente desquiciada en los primeros días del puerperio. Y aparte me pasó algo que yo idealicé mucho mi parto. Yo venía con una idea de lo que iba a ser el parto enorme. Trabajé un montón para que ese plan suceda, ¿no? Como, bueno, lo que siempre también digo es importantísimo bajar las expectativas en todo con la maternidad, porque después el choque de la realidad a veces es mucho más duro, ¿no? A veces es mejor no ponerse tanta expectativa y que la realidad suceda, pero bueno, es difícil. Y yo con el parto tuve una expectativa muy grande, terminé con una cesárea que no era lo que yo deseaba, y la cicatriz de la cesárea después se me complicó. Entonces los primeros 3 días, las primeras 3 noches, tuve que irme de mi casa sola a que me saquen agua de la cesárea. Entonces mi marido se quedaba con nuestro bebé, que obviamente no pasa nada. Hoy lo pienso, ¿no? 5 años digo, no pasaba nada, pero en ese momento, separarme de mi hijo era como, aunque sea 1 hora, yo me sentía la peor persona del mundo. O sea, no podía creer que yo me estaba tomando un Uber para irme hasta la clínica a hacer eso y no estar con mi hijo. Y le decía, y yo lloraba, le mandaba audios a mi marido y me mandaba fotos de tipo Nino durmiendo plácidamente a upa del papá, y yo digo, no, porque yo tendría que estar ahí. Como hay algo muy intenso, ¿no? Como de la expectativa, de esa emoción, de lo que crees que va a pasar, y después te encontrás con una realidad que es tan distinta y es tan normal, porque digo, es distinta, pero es normal que el caos sea parte, ¿no? Porque es la transformación más grande de un ser humano. O sea, nadie te prepara realmente, pero no porque no te lo cuenten, digo, porque cada vez contamos más y podés tener a tu psicóloga que te cuenta el mapa del territorio, pero vos no estás preparado porque no lo viviste. Entonces es la primera vez que vivís un cambio radical en tu vida. Pasaste de ser una persona a transformarte en otra, que no tenés ni idea de un segundo para el otro. Justo estabas describiendo vos una situación de tu hijo, ¿no? Mientras estaba con tu marido. Y vos sentías una especie de culpa, ¿no? Por pensar, che, mis expectativas están acá, lo que está pasando es esto. Bueno, ahí es donde creo, ¿no? Que se genera la culpa también. Sí. Háblame de la culpa. Háblame de La la culpa. culpa. Eso que todas las madres Todas. nombran. Sí. ¿Cuál fue también? Quiero que me hables de la culpa y que me digas también cuál fue esa culpa que cargaste más vos encima que te costó. Creo que la culpa que más cargué es la que estoy cargando más en esta etapa de mi vida. O capaz, con esto te quiero decir que también es algo que nos pasa a las madres, medio que te transformás en Doris, te vas olvidando. Por eso después las otras madres deciden tener otros hijos, porque te vas olvidando de lo que fue todo lo que viviste. Como que te queda un leve imagen y sensación, pero te vas olvidando. Y siempre pensás que lo que te está pasando hoy es lo más intenso. La culpa, bueno, la culpa sí. Yo creo que por un lado es cierta esa frase que naces madre y con la maternidad nace la culpa, porque es esto que te decía, hay algo de
también de inconsciente, y esto no tiene que ver ni para mí ni con lo cultural ni nada, sino como una cuestión más mamífera, animal, voy a decir, que es realmente uno lo quiere dar todo, ¿no? Por el cuidado de ese ser que tiene, mamá, papá, digo, quien sea, ¿no? Vos, hay una cuestión para mí mamífera de, bueno, este cachorro depende de mí, también los bebés y los, en realidad los niños hasta bastante grandes, realmente para sobrevivir necesitan de ese adulto. Entonces, bueno, hay mucha responsabilidad y esa carga de responsabilidad tan grande y esa demanda de responsabilidad tan grande es imposible de cumplir, digamos, o de cumplir no sé, a la perfección, porque no existe, ¿no? La perfección en ningún ámbito, muchísimo menos en la maternidad. Pero entonces, obviamente, el hacerlo de determinada manera siempre te queda esa sensación de culpa de, ay, si lo hubiese hecho diferente, si lo hubiese hecho de otra manera, y ni que hablar las redes sociales y esto, las revistas en su época, o las películas, o lo que sea, o el comentario de la vecina, porque también salís a la plaza, lo que te dice el verdulero, digo, las madres estamos en un momento por el puerperio, por las hormonas, por lo psicológico, muy vulnerables, y la maternidad es un tema que le encanta, o sea, medio que hablar de Messi y hablar de la maternidad son los dos temas favoritos de la sociedad, o sea, a la gente le encanta opinar sobre la maternidad ajena, le fascina, es tipo espectacular, le encanta a la gente hablar de la maternidad del otro. Seas madre, no seas madre, seas hombre, mujer, tengas 20 años, 200 años, no importa, da igual, a la gente le encanta opinar sobre la maternidad. Entonces, eso te trae mucha culpa, porque siempre está la opinión del otro sobre lo que deberías haber hecho y seguro que es distinto a lo que hiciste. Entonces, ahí siempre aparece la culpa de, uy, no, había otras opciones de hacerlo y seguro que la mía está mal, ¿no? Esto y esta cosa de que tenemos todos, que obviamente todos fuimos a terapia por nuestros padres y nuestros hijos, aunque lo hagas espectacular y sigas los supuestos reglamentos de la madre suficientemente buena, tu hijo está bien, está bien eso, va a atravesar un momento donde te va a detestar o va a tratar de diferenciarse o va a trabajar algunas cuestiones de su infancia y vas a estar involucrada vos como mamá, papá, y entonces uno quiere como una fantasía, ¿viste? De yo no quiero traumar a mi hijo, no quiero hacer nada que le genere un trauma. Y está perfecto, está buenísimo ser consciente, pero también en la vara de las madres es como todo parece que es un trauma, ¿entendés? Como cualquier cosa es un trauma y no es así. Entonces, bueno, esa culpa es medio una confusión. Y yo trato también en la cuenta, lo digo bastante, yo trato de que la culpa sea una buena consejera, ¿no? Porque si te aparece como el humo de la culpa, ¿no? Como el vapor de la culpa y te quedás enganchada con eso y te hace pensar un montón y te hace sentir incomodidad real, buenísimo. Es una buena alerta roja para decir, ¿qué tengo que cambiar de esto? Si yo hice algo, ¿no? No sé, grité de determinada manera y eso me genera culpa y me hace sentir mal, buenísimo. Porque evidentemente hay algo ahí que yo tengo que trabajar, que eso yo no lo quiero hacer. Entonces la culpa puede ser una gran buena consejera. Ahora, si aparece la no sé qué, fuimos y hoy se durmió más tarde de lo normal porque fuimos a la casa de los abuelos y pasó tal cosa, ay, qué culpa porque en la realidad la rutina. Y te das cuenta que un poco es un enrosque mental, pero no es algo que te está atravesando. Bueno, esa culpa, besito, ¿no? Chau. Pero a veces creo que puede llegar a servir, ¿no? Como esta cosa de la culpa. Vos decís que tener un hijo transforma un vínculo. ¿Qué le pasó al tuyo? A los vínculos me transformó todos. El vínculo conmigo misma, primero, ¿no? Yo siempre digo que me siento mejor persona desde que soy mamá y me llevo mucho mejor conmigo desde que soy mamá. Soy mucho más compasiva. Y me juzgo menos, aunque es loco, porque uno en realidad como madre diría, te juzgas más. Yo quizá
mis grandes temas de mi vida fueron temas en relación a mi cuerpo, bueno, viví una anorexia en un momento de mi vida, entonces era de estas que se miraba al espejo y quizá tardaba mucho tiempo en estar criticándose, en qué me voy a poner, qué no me voy a poner, esto me queda mal, esto me queda bien, eso, como el enrosque ese. Y bueno, después nace tu hijo y primero no tenés mucho tiempo para ocuparte de estar mirándote al espejo y viendo si te gusta, no te gusta, si no sé qué, bla, bla, bla. La prioridad no sos vos. La prioridad por un rato no sos vos, entonces en algún lugar, si bien hay que construir, volver a hacer esa prioridad y cuidarse, está bueno porque te saca quizá de temas que tenés al Pepe dando vueltas en tu mente. Y aparte empezó a haber algo de esto que te decía antes, ¿no? Como de la conciencia. Si yo si yo me hablo feo, mi hijo va a aprender eso de mí, ¿no? Y se va a hablar feo. Y yo realmente no quiero que mi hijo se hable feo porque no me parece que esté bueno hablarme a mí misma feo, ¿no? Lo mismo con las palabras. Yo antes era súper boca sucia, o sea, súper, era la típica que estaba todo el tiempo diciéndole a mis amigas, che boluda, che tarada, che boluda, así todo el tiempo. Y desde que nació mi hijo, la verdad es que no sé si soy impecable con las palabras, pero adelante de mi hijo soy súper cuidadosa y eso me ayudó un montón porque vos decís es una pavada, pero la realidad es que no, yo me siento en un montón de cuestiones mucho más consciente de cómo me alimento, cómo me cuido, cómo utilizo mis palabras, cómo me hablo a mí misma, porque soy el ejemplo de ese niño. Entonces trato de ser dentro de lo posible el mejor ejemplo y tratar de mejorar mi vínculo conmigo para eso. Y así con todo, el vínculo con mi mamá se transformó muchísimo, yo tenía un vínculo un poco más duro y difícil con mi mamá, de mucha exigencia también, y nació mi hijo y pude entenderla, pude entender un montón de cuestiones de mi mamá que quizá no entendía o no veía. Hoy la veo desde otro lugar, le agradezco todo el laburo, mejor, peor que hizo, pero se lo agradezco conmigo. Es una abuela impresionante. El vínculo con mi marido cambió completamente, ya no somos novios y podemos hacer la que nos pinte. Y ahora tenemos que, ¿no? Como trabajar un montón y por eso hicimos terapia de pareja también un montón de tiempo y nuestro vínculo está mucho más nutrido, más consciente. Bueno, mi vínculo creo que con todas las personas, con mi trabajo, con mi propósito, es un gran cambio vincular la maternidad y puede ser una gran oportunidad. Si pudieras volver a esa Juli recién parida en el sanatorio y decirle una cosa al oído, ¿qué le dirías? Tranquila, paciencia, eso le diría, paciencia. Es muy importante cultivar la paciencia con la maternidad. Dijiste públicamente una frase que pocas se animan a decir, que es: extraño mucho a mi versión sin hijo, y eso no significa que no quieras seguir siendo madre. Sí. Explicásela a alguien que nunca la leyó. Bueno, extraño improvisar. Creo que es lo que más extraño. O sea, mi versión sin mi hijo era la que el domingo está lloviendo. Listo, no me importa, ni almuerzo. Veo ¿Cómo es la Netflix. frase exacta? Extraño mi versión sin mi hijo y sin embargo eso no quita que yo no quiera ser mamá. Es que es eso. Para mí es el domingo a la mañana despertarte, ver que llueve y decir, perfecto, voy a estar todo el día en pijama viendo Netflix, una serie atrás de la otra. Me pido un cuarto de helado para desayunar, para almorzar, no me importa. Y hago lo que quiero. Si quiero me levanto, si no quiero no me levanto. Y eso con un hijo, olvídate. O sea, suerte. Obviamente el pibe tiene que almorzar, no puede estar todo el día frente a una pantalla. Y ya tus horarios no dependen de vos, querida. Entonces, sí, yo extraño, obviamente, mi versión sin mi hijo. La posibilidad de hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, es una parte que extraño un montón. ¿Qué le dirías a esa mamá que siente que desapareció de su propio rol y pasó a ser la mamá de? Que eso pasa, que eso está bien.
al principio está bueno diferenciar, ¿no? El primer tiempo de la maternidad, voy a decir, quizá me alargo y capaz te da miedo de lo que vas a escuchar, pero lo voy a decir, los primeros 2 años de vida, capaz quisieron escuchar 6 meses, pero no, los primeros 2 años de vida son intensos, es un momento de reorganización, de conocerse a una misma, de conocer a ese bebé, a esa persona que trajiste al mundo y de reconectar con todos tus vínculos, con vos misma. Entonces, paciencia, está bien que te hayas desencontrado, es parte del proceso y de esa transformación, pero tranquila porque lo que se viene para mí es espectacular. O sea, es la transformación más zarpadamente hermosa y caótica del mundo. ¿Hay alguna historia que te hayan contado así sin dar nombres que te haya impactado mucho desde el lugar donde estás vos hoy? Sí, muchas. Y por eso también decidí armar una plataforma para conectar madres con profesionales, que es mamanager.com.ar, porque sí, recibo muchos mensajes, hay muchos casos de salud mental materna graves. De mujeres que se sienten muy solas, aún estando acompañadas, aún teniendo un montón de familia aparentemente disponible. Se sienten no escuchadas y no sostenidas. Hay muchos casos también de parejas que se rompen ni bien nace un bebé y también hay mucha soledad en eso y muy poco trabajo y muy poca conciencia sobre ese trabajo que hay que hacer, ¿no? En la familia cuando nace un hijo. Y sí, hay historias durísimas, ¿Tenés muy alguna duras. así que me puedas contar brevemente? Bueno, primero, la mayoría que te puedo contar, así más breve, son mujeres que han tenido bebés en neonatología por mucho tiempo, mujeres que se han quedado solas en esos procesos, donde lamentablemente quizás estuvieron en espacios donde ni siquiera las profesionales que estaban en esos espacios pudieron contener a esas mamás. Hay mucha historia de mujeres que se sintieron muy culpables por profesionales que las han señalado por lo que pudieron o no pudieron hacer durante ese periodo. Historias de neo tengo un montón, que son duras y difíciles, y eso, de mucha soledad, que es sobre todo lo principal. Y es lamentable, pero te diría que es el mayor porcentaje las mujeres que se sienten solas en su maternidad. Es triste, pero es así. Por eso creo que es tan importante visibilizar y armar red, ¿no?, de profesionales. Muy interesante. Ahora te voy a hacer una pregunta presentada por el mundo del juguete. Tenemos un regalito para vos, Juli. Ay, Nino va a estar muy contento. ¡Qué divertido! Gracias. Escúchame, la pregunta es esta. Para Nino, Sí. ¿qué gana? ¿El celular o el juguete? Pantalla versus juguete. Mirá, ¿Cómo la vivís? yo soy el caso mínimo de una gran población. Mi hijo tiene casi 6 años, como te dije, y todavía nunca vio una película. No conoce los dibujitos. O sea, en casa no hay pantalla, no. Pero nosotros no somos tampoco de la pantalla. En casa no hay un televisor. Tenemos un proyector y se prende solamente para algunas situaciones, para el mundial. Mi hijo vio el mundial con nosotros y le copa el fútbol. Pero después, fuera del mundial, ni siquiera nosotros vemos partidos. Vemos serie o alguna peli, mi marido y yo, a la noche cuando ya Nino está durmiendo. Pero hasta ahora, la verdad que gana el juguete, gana los libros, gana jugar en la tierra, en el parque, con los vecinos. Somos muy de la plaza, somos muy de salir a la calle. De hecho, mis mejores amigas y los mejores amigos de Nino los conocimos en la plaza de mi barrio, que queda a 6 cuadras de mi casa, cuando Nino tenía 6 meses. O sea, salimos mucho a la calle. Yo creo que eso está muy bueno y también a futuro te vas a dar cuenta de que vas a cosechar todo eso que ahora estás sembrando, de no darle una pantalla, porque hoy los chicos, capaz las madres no se dan cuenta o lo hacen porque quieren sacarse el problema de encima, pero el problema que genera a futuro el uso Es del muy celular grave, sí. Y igual te digo, por suerte están cambiando también. Bueno, en otros países ya está prohibida la pantalla hasta los 14 años. O sea, hasta hace relativamente poco se decía que era preferible que hasta los 2 años nada y a partir de los 2 1 hora por día. Y ahora ya eso cambió y ya se sabe que está generando muchos problemas a nivel neurológico en los niños. Creo que es cultural, yo siempre digo lo mismo. Hay una cosa medio que si la familia está acostumbrada a poner la tele o a prender la tele ante, no sé, hay gente que come viendo la tele o que
llega de trabajar y está la tele, aunque sea en mute, pero está ahí, viste, como sin sonido, pero está la tele ahí. Y bueno, si lo tenés eso como arraigado a tu vida, capaz es difícil cambiarlo. Pero yo trabajo con mi celular y como siempre digo, para mí esa es la mejor frase. Si me dicen, pero no te pide el celular, mira, yo me tomo un vaso de vino y a mi hijo no le doy vino. Entonces, porque no corresponde, porque es un niño. Entonces, el celular yo lo uso para trabajar, es mi herramienta de trabajo y mi herramienta de comunicación, es para adultos, así que a mi hijo no se lo doy. Me gustó la analogía del vino, ¿eh? Está buena. Sí. Porque es una excusa, ¿no? La de... A veces es como, bueno, pero si vos usás el celular, ¿por qué tu hijo? Si te ve con el celular, bueno, pero mi hijo también me ve chupando una copa de vino, la verdad, me ve tomándome Claro. una copa de vino y yo el vino no se lo doy. Escúchame, ¿qué te gustaría que se lleve la mamá que nos está escuchando ahora, pleno día de semana, 3 a.m. en pleno puerperio? Primero que no estás sola, no estás loca, no sos inadecuada y es muy importante hablar. Hablar es vital. Hablar puede cambiarlo todo. Si te sentís angustiada, si sentís que hay algo en vos que necesita ser oído, habla. No te quedes sola porque la soledad puede impactar en tu salud mental y por ende va a impactar también en la salud de tu familia. ¿Dónde te pueden seguir, Juli? @aymamucha, me pueden seguir y las invito a todas a conocer Mamanager, www.mamanager.com.ar. Es la primera plataforma donde vas a encontrar profesionales, servicios, productos y cursos para la maternidad de manera curada. En un solo clic encontrás a las mejores profesionales y emprendedoras argentinas. Bueno, Juli, muchas gracias. Creo que aportaste un montón. La verdad que me Gracias. gustó y bueno, creo que este granito de arena que ponés y nosotros damos el espacio nada más, está buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Juli.